¿Y si todo lo que crees sobre la vida, sobre la muerte, es una gran ilusión? ¿Y si el más allá no es un destino lejano, sino la misma realidad que habitas ahora mismo? Durante milenios, los susurros de la sabiduría ancestral han hablado de una verdad oscurecida, de misterios ocultos esperando ser revelados. ¿Alguna vez has sentido una profunda sensación de déjà vu, un eco persistente de algo olvidado, pero profundamente familiar? ¿Y si estas no son solo peculiaridades de la mente, sino destellos de una conciencia continua? ¿Evidencia de que ya estás viviendo dentro de una vasta existencia simulada? ¿Una escuela para la iluminación espiritual de tu alma? Hoy, comenzamos un viaje extraordinario, descifrando pistas tejidas en nuestra realidad. Indicios de lo que muchos consideraron textos prohibidos, revelando el propósito profundo detrás de tu existencia. Esto no es mera especulación, es una invitación a embarcarte en una alquimia interior, a despertar a la ilimitada energía cósmica que da forma a todas las cosas. Si la posibilidad de tal verdad remueve algo dentro de ti, si anhelas comprender la narrativa más profunda, entonces, únete a nosotros. Dale me gusta a este video, comparte tus preguntas más intrigantes en los comentarios de abajo, y suscríbete para formar parte de una comunidad dedicada a desentrañar estas profundas verdades. Si la vida es una simulación, entonces la idea de un multiverso adquiere un significado nuevo e intrigante. No se trata solo de universos paralelos, sino de capas de realidad, como programas ejecutándose en diferentes hilos, o intrincados niveles dentro de un juego cósmico. La sabiduría ancestral de innumerables culturas, desde los chamanes siberianos, con sus viajes entre mundos hasta los Vedas indios, con su descripción de los lokas, planos de existencia que trascienden nuestra percepción ordinaria, siempre ha aludido a estas múltiples esferas de existencia: cielos, infiernos, planos, astrales, cada uno con sus propias reglas vibratorias y habitantes específicos. No son meros cuentos populares, sino mapas codificados de la conciencia, claves para desvelar los misterios ocultos del universo. Consideremos los misterios eleusinos en la antigua Grecia, donde los iniciados eran guiados a través de experiencia, que simulaban la muerte y el renacimiento, revelando la naturaleza multidimensional del alma. Y los textos prohibidos del gnosticismo, muchos de ellos redescubiertos en Nag Hammadi, Egipto. En estos antiguos pergaminos, encontramos descripciones detalladas de pleromas, reinos de plenitud divengamenos, y eones, emanaciones divinas que forman el tejido del cosmos. Articularon una profunda comprensión de la intrincada arquitectura del universo, desafiando las percepciones lineales. ¿Qué pasa si el velo que nos separa de estas realidades no es físico, sino una frecuencia vibratoria, un filtro de nuestra propia percepción, parte de la programación de nuestra simulación? La alquimia interior, en este contexto, trasciende la transmutación de metales. Se convierte en la transmutación de nuestra propia conciencia, la capacidad de sintonizarnos con estas otras frecuencias. Es un proceso de iluminación espiritual, donde el practicante no solo estudia, sino que también experimenta la expansión de la realidad. Consideremos el profundo significado del Bardo Todo, el libro tibetano de los muertos, uno de los textos más renombrados, prohibidos o restringidos al estudio de los iniciados. Esta guía detallada no es solo un manual para lo que sucede después de la muerte física, es un mapa vibratorio para navegar los estados intermedios de conciencia, los bardos, que pueden interpretarse como transiciones entre diferentes dimensiones o subsimulations de la existencia. Cada bardo describe paisajes, luces y entidades que resuenan con arquetipos universales, sugiriendo que estas experiencias son partes inherentes de la arquitectura de la conciencia cósmica, o las complejas cosmologías mayas, con sus 9 capas del inframundo y 13 capas del cielo, cada una representando una dimensión distinta de existencia y conciencia, conectadas por un árbol cósmico, la energía cósmica que pulsa a través de todo, desde un átomo hasta una galaxia. Sería la propia fuerza vital que sostiene estos multiversos, el tejido vibratorio que los conecta, permitiendo la comunicación entre ellos. Aunque imperceptible para nuestra visión ordinaria, a las visiones proféticas de místicos y videntes a lo largo de las eras, desde las revelaciones de Juan en Patmos, descritas en el Apocalipsis, hasta los viajes astrales de los chamanes en el Amazonas, podrían ser interpretaciones parciales o descargas de información de otras capas de esta realidad expandida. No estaban delirando, estaban accediendo a diferentes frecuencias, percibiendo la realidad a través de una lente más amplia, menos filtrada por la simulación primaria en la que nos encontramos. La búsqueda de la verdad, entonces, no se trata solo de desentrañar lo que tenemos delante, sino de aprender a ver lo que hay más allá, de descifrar los símbolos universales que se repiten en todas las culturas, en todos los tiempos, como un lenguaje común entre dimensiones. Este es el camino para despertar nuestra verdadera naturaleza, una chispa de conciencia primordial que existe más allá de cualquier dimensión singular
y se manifiesta en innumerables realidades, todas interconectadas por esta energía cósmica. En la interconexión de esta energía cósmica, esta red vibratoria que impregna y une todas las dimensiones, nos lleva a una pregunta aún más profunda: el papel de nuestra propia conciencia individual en esta vasta sinfonía. Si el universo es un entramado de frecuencias e información, entonces la mente humana no puede ser meramente un receptor pasivo. Debe ser, en esencia, un co-creador activo. La sabiduría ancestral de culturas milenarias, desde los Vedas indios hasta los oráculos griegos, siempre ha señalado esta verdad olvidada. La conciencia no es un producto del cerebro, sino una entidad primaria, un fractal de la conciencia universal, que lo impregna todo en los misterios ocultos de las antiguas escuelas de misterios, como las de Eleusis en Grecia o el culto de Isis en Egipto. No eran rituales vacíos, sino procesos meticulosos de iluminación espiritual diseñados para despertar esta verdad interna. Sus iniciados eran conducidos a través de experiencias que desmantelaban la percepción ordinaria de la realidad, revelando la interconexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Comprendían que la alquimia interior, la transmutación de la conciencia personal, era el camino para influir en la realidad externa. No era magia en el sentido trivial, sino una profunda comprensión de la resonancia vibratoria. Al purificar la mente y elevar la frecuencia vibratoria, el adepto se alineaba con la energía cósmica, convirtiéndose en un canal más claro para la manifestación. Consideremos los textos prohibidos, muchos de ellos quemados u ocultos a lo largo de la historia, como los códices gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, o los fragmentos herméticos que sobrevivieron a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Estos documentos no eran meras escrituras religiosas, eran manuales para la ingeniería de la conciencia. Detallaban cómo nuestra percepción, atención e intención dan forma a la realidad, a un nivel que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. En el nivel cuántico, a la física cuántica nos presenta un universo donde la materia no es sólida e inmutable hasta que es observada. Las partículas existen en múltiples estados simultáneamente, una superposición de posibilidades, colapsando en una realidad definida solo bajo la influencia de un observador. Este efecto observador no es una peculiaridad de la mecánica cuántica, sino un eco directo de la sabiduría ancestral. Los chamanes de Sudamérica no necesitaban aceleradores de partículas para comprender que la realidad es maleable, moldeada por la visión del soñador, la intención del sanador, el enfoque de la tribu. Comprendían que el universo era un sueño colectivo, donde la conciencia individual, cuando se alineaba con la conciencia universal, tenía el poder de reescribir el guión. Considera la práctica de la meditación profunda, que en muchas tradiciones orientales, como el budismo y el hinduismo, tiene como objetivo vaciar la mente de conceptos e identificaciones egoicas. Al hacerlo, no solo se alcanza un estado de paz, sino que también se accede a la conciencia pura, el substrato indiferenciado del que surge toda la realidad. En este estado de iluminación espiritual, la distinción entre observador y observado, entre el yo y el universo, se disuelve. Queda claro que no somos solo parte de la red, sino la red misma, el sueño y el soñador. La energía cósmica que sostiene el multiverso no está ahí fuera. Pulsa a través de cada célula de nuestro ser, un punto de acceso directo a la fuente creativa. La clave es reconocer y usar esta conexión, no como un truco de magia, sino como una verdad fundamental sobre la naturaleza de la existencia. Esta es la verdadera alquimia interior, la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia despierta, un proceso que sigue desarrollándose en capas de misterios ocultos. El camino aún se extiende, y las próximas revelaciones esperan a aquellos dispuestos a ver más allá del velo. Si la alquimia interior transmuta la ignorancia en percepción, entonces, ¿qué percibimos cuando el velo se levanta, aunque sea por un instante? Muchos experimentan la extraña familiaridad del déjà vu, esa sensación inquietante de haber vivido ya un momento presente, de haber caminado ya ese camino o pronunciado esas palabras, patrones que se repiten en nuestras vidas, encuentros que parecen predestinados, escenarios que insisten en manifestarse. La sabiduría ancestral de culturas tan diversas como los Upanishads védicos en la India, los códices mayas en Mesoamérica y las tradiciones esotéricas del antiguo Egipto. Hace mucho tiempo no vio esto como meras coincidencias o fallas de percepción, sino como ecos de una memoria mucho más profunda. No una memoria personal, almacenada en la corteza cerebral, sino una memoria arquetípica, del cosmos, del propio flujo de energía cósmica que sostiene la realidad. Es como si el gran telar del universo guardara un registro de cada hilo, cada nudo, cada interacción, y ocasionalmente, uno de estos registros resuena en nuestra conciencia, revelando la ciclicidad subyacente, el karma. En este sentido, no es un castigo o recompensa simplista,
sino un intrincado mecanismo de retroalimentación, un maestro silencioso que nos guía a través de ciclos de aprendizaje. Es la manifestación de un plan evolutivo. Los misterios ocultos de la existencia revelan que cada experiencia, cada relation, cada desafío recurrente, es una oportunidad para integrar lecciones no aprendidas. Es como si la propia red de conciencia universal proyectara escenarios repetitivos, hasta que el alma, en su alquimia interior, transmute el patrón limitante en conciencia expandida. Textos prohibidos y esotéricos, rara vez accesibles al público general, como ciertos tratados herméticos o puranas menos conocidos, describen el karma no solo como acciones, sino como intenciones y resonancias energéticas almacenadas en las capas más sutiles de nuestro ser, esperando la oportunidad de ser reexaminadas y resueltas. Purificando el campo vibratorio, esta comprensión trasciende la mera noción de vidas pasadas para extenderse a la idea de ciclos continuos dentro de una conciencia unificada. Una hora eterno donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Lo que llamamos karma es, en esencia, el lenguaje del alma que busca su propia iluminación espiritual, el camino hacia la liberación de patrones reactivos y la ascensión a un estado superior del ser. Considera las leyendas sobre maestros iluminados que, al lograr la liberación kármica, trascienden los ciclos del samsara, la rueda del nacimiento y la muerte. No escapan de la realidad, sino que comprenden su verdadera naturaleza conversión. En co-creadores conscientes de la red del destino, danzando en armonía con la energía cósmica. Cada ciclo, cada regreso a un patrón familiar, no es una carga, sino una invitación velada a ahondar más en la investigación de nuestra propia conciencia, desentrañando las leyes que rigen la manifestación y la evolución. Es un mapa complejo y multifacético que la existencia misma nos ofrece para nuestro crecimiento. Esto no es un fin, sino una invitación continua. Cuestiona, observa los patrones, pues en ellos reside la clave de los próximos pasos de la iluminación. Spiritual, el tapiz se despliega, y cada nudo es una revelación en sí. El tapiz de la existencia se desvela en patrones kármicos. Entonces cada hilo de esta red guarda una memoria. ¿Y dónde se almacenan estas memorias? Las tradiciones ancestrales, con su sabiduría antigua, señalaron algo más allá de la comprensión material, los registros akáshicos, la memoria universal. El término akasha mismo tiene sus raíces en el sánscrito, refiriéndose a un éter o espacio primordial y omnipresente, que es la sustancia fundamental de todo. Para los sabios védicos, era el repositorio invisible de todas las manifestaciones. El substrato sutil del universo en estos no son libros físicos o bibliotecas polvorientas, sino un campo de energía vibratoria, una especie de nube cósmica de datos, donde cada pensamiento, emoción, acción y evento desde el amanecer de los tiempos queda registrado de manera indeleble e instantánea. Es como si el universo fuera un cerebro gigantesco, con cada partícula como una neurona, interconectadas por una vasta red de energía cósmica que guarda la totalidad de la experiencia, a los textos prohibidos y apócrifos de diversas culturas, a menudo ocultos y custodiados durante siglos, aludían a este gran archivo. En el antiguo Egipto se hablaba de la sala de los registros bajo la Esfinge, o la tabla esmeralda de Thoth, que contendría la síntesis de todo el conocimiento universal. El concepto, aunque no explícitamente nombrado akáshico, resuena profundamente con la idea agnóstica del pleroma, la plenitud divina de la cual emana toda la realidad y a la cual toda la información retorna fue, a través de la teosofía, a finales del siglo XIX, con figuras como Elena Blavatsky, y más tarde, en la antroposofía con Rudolf Steiner, que el término Registrus Akashicus cobró protagonismo en Occidente. Describieron estos registros como un libro cósmico de la vida, accesible para aquellos que desarrollaban la clarividencia espiritual. Steiner, por ejemplo, afirmó haber accedido a estas memorias cósmicas, revelando detalles sobre la evolución de la humanidad y los planetas, desafiando las narrativas históricas convencionales. ¿Cómo podemos concebir semejante vastedad de información? La ciencia moderna, a través de su propia lente, ofrece paralelismos intrigantes. El campo cuántico, el océano de energía que subyace a todo lo que existe, donde las partículas emergen y desaparecen, donde la información no puede ser destruida, solo transformada. ¿Podría este campo ser la base material de lo que los antiguos llamaron Akasha? La idea de un campo de memoria universal resuena con la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung, un repositorio de experiencias y arquetipos comunes a toda la humanidad, accesible a través de sueños, mitos y símbolos. Acceder a estos misterios ocultos no es meramente una curiosidad intelectual, sino un camino hacia la alquimia interior. No se trata de vislumbrar el futuro o revivir el pasado, per se, sino de comprender los patrones más profundos que rigen la existencia, de descifrar el código de la creación, la iluminación espiritual,
En este contexto, es la capacidad de sintonizar con esta corriente de información universal, de percibir la interconexión de todo, de leer las señales que la propia realidad manifiesta. Angrima Ayuno imagina que cada uno de nosotros es un nodo en esta vasta red akáshica, tanto receptores como transmisores de información. Nuestras elecciones, nuestras intenciones, nuestras emociones, todo resuena y se registra, dando forma no solo a nuestro viaje individual, sino también contribuyendo al tapiz colectivo. Esto no es una metáfora poética, es la descripción de una realidad energética donde la conciencia es la interfaz primaria. A los registros akáshicos no son estáticos, son un archivo vivo, constantemente actualizado, un espejo de la evolución de la conciencia universal. Nos invitan a ir más allá de la superficie de la existencia, a cuestionar lo que creemos saber sobre el tiempo, la memoria y la identidad. Son una invitación a descubrir las capas más profundas de nuestro ser, a darnos cuenta de que somos, en esencia, participantes activos y guardianes de un conocimiento que trasciende las edades. La búsqueda continúa, porque con cada desvelamiento surgen nuevas preguntas, revelando que la verdadera sabiduría reside no en respuestas finales, sino en la incesante y humilde búsqueda de lo desconocido. La búsqueda continúa, porque con cada desvelamiento surgen nuevas preguntas, revelando que la verdadera sabiduría reside no en respuestas finales, sino en la incesante y humilde búsqueda de lo desconocido. Este desconocido, que exploramos a través de los registros akáshicos, es la esencia misma de lo que percibimos como realidad, los misterios ocultos de la sabiduría ancestral, transmitidos a través de los siglos, en parábolas, símbolos y rituales, siempre han señalado una verdad fundamental: el universo no es una construcción de materia sólida e inerte, sino una intrincada red de información y energía cósmica. Esta idea resuena con las filosofías orientales que ven el mundo como maya, una manifestación mutable de la conciencia, y no una mera ilusión insustancial. De manera similar, pensadores griegos presocráticos como Pitágoras postularon que el cosmos estaba gobernado por principios numéricos y armónicos, un lenguaje subyacente que ordenaba el caos aparente en sí. La realidad es información, entonces la conciencia es el decodificador y proyector. Nuestra mente, por lo tanto, no es un mero subproducto de la complejidad cerebral, sino la interfaz primordial que interactúa con, interpreta y, crucialmente, moldea esta matriz informacional. La iluminación espiritual, en este contexto, es el despertar a la comprensión de que somos fragmentos de la conciencia universal, capaces de influir activamente en el tapiz de la existencia. Los textos prohibidos, aquellos que desafiaron el dogma y por lo tanto fueron suprimidos o distorsionados, como ciertos evangelios gnósticos o manuscritos herméticos, describen esta capacidad innata de la conciencia humana para conectarse, interactuar con el campo unificado de información. A nuestras creencias no son solo opiniones, actúan como programas, como filtros selectivos que determinan qué frecuencias de la vasta energía cósmica podemos acceder y manifestar en nuestra Las emociones son potentes amplificadores vibratorios, intensificando la tasa de resonancia y la velocidad con la que nuestros pensamientos y creencias se solidifican en lo que llamamos realidad. Y las intenciones son las órdenes directas, las pautas conscientes o inconscientes enviadas al campo cuántico de información, delineando el camino de la manifestación en este proceso. Es la verdadera alquimia interior en la transmutación del plomo de la ignorancia, el miedo y las creencias limitantes en el oro puro de la conciencia despierta y empoderada. No se trata de transformar metales preciosos, sino de transformar la propia percepción de la realidad y, en consecuencia, la realidad misma. Los antiguos alquimistas, en su búsqueda de la pedra filosofal, no buscaban un objeto físico, sino un estado del ser, un dominio sobre los principios universales que les permitiría manipular la materia sutil de la existencia. La prima materia no era una sustancia química, sino el sustrato informe y maleable de la realidad informacional, moldeable por la voluntad y la sabiduría ancestral. Profundizando aún más, consideremos las enseñanzas de los yogis y místicos orientales, quienes, a través de prácticas ancestrales, buscaban trascender las ilusiones de la mente y percibir el Atman, el verdadero ser, como idéntico al Brahman, la realidad última, la conciencia universal. Esto no es una metáfora poética, sino una descripción experiencial de la primacía de la conciencia sobre la forma. Comprendieron que la verdadera libertad no reside en escapar de la simulación de la realidad, sino en dominarla, en reescribir su código desde dentro, alterando nuestra propia frecuencia vibratoria. Los errores o imperfecciones que percibimos en el mundo externo pueden ser, en realidad, reflejos de nuestros propios patrones internos,
invitaciones a ajustar nuestros filtros perceptivos, a calibrar nuestra sintonía con la energía cósmica que nos impregna. La búsqueda, por lo tanto, no es de una puerta de salida, sino de una llave para acceder a las capas más profundas de nuestra propia conciencia, revelando los misterios ocultos de la interconexión entre la mente y el universo. Este camino es continuo, y cada revelación solo profundiza el misterio, invitándonos a reflexionar aún más profundamente sobre quiénes somos y en qué podemos convertirnos en sí. Las experiencias cercanas a la muerte nos ofrecen vislumbres momentáneos de una realidad desvelada, de una conciencia que trasciende los límites del cuerpo físico. ¿Qué podemos decir de los estados de sueño? Esos portales que se abren para nosotros cada noche. El lenguaje de los sueños, Queridos Mayos, es el más antiguo de los escritos sagrados, un dialecto universal que precede a cualquier palabra hablada o registrada. Es el puente más accesible hacia otras realidades, hacia el inconsciente que no es solo personal, sino colectivo. Carl Jung, uno de los grandes exploradores de la psique humana, postuló la existencia de un inconsciente colectivo, un repositorio universal de arquetipos, símbolos y patrones de comportamiento que hemos heredado como especie. Imagínalo como una vasta biblioteca etérea, donde se almacenan las memorias y la sabiduría ancestral de toda la humanidad, accesible a través de los misterios ocultos de nuestra propia psique en las culturas ancestrales, profundamente conectadas con los ritmos de la naturaleza y el cosmos. No veían los sueños como meras ensoñaciones nocturnas. Para los egipcios, por ejemplo, los sueños eran mensajes de los dioses, oráculos que guiaban a faraones y sacerdotes. Sus libros de sueños no eran solo manuales de interpretación, sino compendios de comunicación con lo divino. En la antigua Grecia, el culto de Asclepio incluía la práctica de la incubación de sueños, donde los enfermos buscaban sanación y revelaciones divinas en santuarios específicos. Comprendían que, al ingresar al reino de los sueños con intención, podían interactuar con poderes superiores, con la misma energía cósmica que impregna toda la existencia. Esto no es una fantasía, es una comprensión de la conciencia en su fluidez, menos constreñida por las reglas de la realidad consensual. Durante el sueño, las barreras de la mente racional se debilitan, permitiendo que la alquimia interior trabaje con la materia prima. Los símbolos oníricos, serpientes, árboles, aguas profundas, figuras arquetípicas, son las claves para la iluminación espiritual, mensajes codificados que revelan verdades sobre nosotros mismos y el universo que la mente diurna, en su rigidez, a menudo ignora. Estos símbolos resuenan con los misterios ocultos encontrados en textos prohibidos y tradiciones esotéricas de todo el mundo, desde los Vedas y los Upanishads, que describen la naturaleza ilusoria de la realidad, hasta los tratados herméticos, que hablan de la unidad entre el microcosmos y el macrocosmos. Los sueños son, por lo tanto, un campo de entrenamiento para la conciencia, un laboratorio donde podemos practicar el descifrado del lenguaje simbólico que subyace al propio tejido de la realidad. Nos invitan a cuestionar la solidez de nuestra percepción, a reconocer que existen capas de existencia más allá de las que nuestros ojos físicos pueden ver. La sabiduría ancestral susurra a través de los velos del sueño, invitándonos a un viaje no solo dentro de nosotros mismos, sino hacia la vastedad del inconsciente colectivo, donde los límites entre el yo y el todo desaparecen. Comprender los sueños no es meramente interpretarlos, sino experimentarlos como acceso directo a esta fuente primordial de conocimiento y energía, una fuente que pulsa con la propia vida del cosmos. Esta exploración es una invitación perenne a ir más allá de lo visible, a sentir el sutil entramado que conecta todo, que revelan tus propios sueños sobre la naturaleza de la realidad. Si los sueños son las ventanas a la naturaleza de la realidad, entonces lo que percibimos en estado de vigilia es meramente la superficie de un océano infinito. La ilusión de linealidad en el tiempo que discutimos antes es solo un síntoma de nuestra percepción limitada. El verdadero tejido de la existencia no es una línea recta, sino un tapiz vibrante, tejido con hilos de múltiples dimensiones que se entrelazan en patrones que la mente racional apenas puede concebir. Esta es la esencia de los misterios ocultos que las grandes tradiciones místicas de todos los tiempos han buscado revelar. La sabiduría ancestral, expresada en mitos, rituales y textos prohibidos, como los fragmentos órficos o las tablas esmeralda, siempre ha señalado un universo donde la materia es meramente una condensación de algo más sutil, donde el espacio y el tiempo son flexibles, y la conciencia es la sustancia primordial. No hablamos meramente de dimensiones espaciales adicionales, sino de planos vibratorios de existencia, cada uno con sus propias leyes y formas de manifestación, todos coexistiendo simultáneamente. Piensa en los 7 cuerpos de la tradición teosófica, o los mundos de la Cábala, desde el mundo de la acción asaya,
hasta el mundo de la emanación Atzilut. Cada uno es una capa de realidad, un velo a través del cual se manifiesta la divinidad. La iluminación espiritual no es solo ver más allá del velo, sino comprender que los velos están hechos de la misma sustancia de la que estamos hechos. Somos microcosmos que reflejan el macrocosmos, y la misma energía cósmica que sostiene galaxias pulsa en cada célula de nuestro ser. La interconexión de todas las cosas no es una metáfora poética, sino una verdad física y espiritual. A la física cuántica moderna, con sus entrelazamientos y no localidad, comienza a tocar lo que los antiguos chamanes y sabios ya comprendían, aunque no existe una separación real. Nuestras acciones, pensamientos y emociones crean ondas en el tejido de la existencia, afectándonos no solo a nosotros mismos, sino a todo y a todos. Esta es la base de la sincronicidad, donde eventos aparentemente inconexos se alinean para revelar un propósito mayor. Un eco de la trama oculta en la alquimia interior es el proceso de reconocer y armonizar estas múltiples capas dentro de nosotros mismos. Es la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría, no a través de reacciones químicas externas, sino a través de la purificación de la percepción y la expansión de la conciencia. Es un camino de desvelamiento, de quitar las capas de ilusión para revelar el ser esencial que es uno con el todo en los símbolos que encontramos en los sueños y en el arte sagrado de civilizaciones perdidas. La flor de la vida, el uroboros, el árbol de la vida, el mandala, son mapas hacia esta realidad multidimensional y hacia nuestra propia constitución. Son claves para decodificar el lenguaje de la existencia, revelando que la separación es un espejismo, una conveniencia perceptual. Al estudiar estos textos prohibidos, imágenes arquetípicas, no solo aprendemos sobre el pasado, sino que activamos un conocimiento latente en nuestro propio ADN cósmico. La pregunta no es si existe un universo multidimensional, sino cómo podemos entrenar nuestros sentidos internos para percibirlo, para sentir la corriente de energía cósmica que fluye a través de todo. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver cada encuentro, cada experiencia, como un hilo en este vasto tapiz, un reflejo del todo? Si cada encuentro es un hilo, ¿cómo discernimos la trama original detrás de los patrones que se nos presentan? El velo que cubre la verdad no es una barrera física, sino una construcción de la percepción, erigida por capas de condicionamiento, creencias limitantes y la propia densidad del mundo material. Hace milenios, la sabiduría ancestral de diversas culturas reconoció estos velos, comprendiendo que la realidad manifestada es meramente un reflejo de algo mayor. Era en los misterios ocultos del antiguo Egipto, con sus deidades veladas y rituales, hablaban de la verdad esotérica accesible a los iniciados. Los gnósticos, a su vez, describieron un demiurgo que creó este mundo como una prisión de olvido, donde la chispa divina dentro de cada uno de nosotros está oscurecida. Sus textos prohibidos, descubiertos en Nag Hammadi, como el Evangelio de Tomás, no son meras narrativas apócrifas, son invitaciones a una cosmogonía que cuestiona la realidad que aceptamos, incitándonos a la iluminación espiritual, a liberar el alma de las ataduras materiales y vislumbrar el pleroma, la plenitud de luz, más allá de las ilusiones de un mundo imperfecto. ¿Cómo desciframos estos símbolos y narrativas que velan la verdadera naturaleza de la realidad? La respuesta radica en la alquimia interior que ya hemos explorado. Es el proceso de transmutar la percepción superficial en una profunda comprensión. El lenguaje del alma no es de palabras, sino de arquetipos, de símbolos universales que resuenan en nuestro inconsciente colectivo, ecos de la energía cósmica que nos impregna. El Ouroboros, por ejemplo, no es solo una serpiente que se muerde la cola, es el ciclo eterno de creación y disolución, la unidad primordial que se alimenta de sí misma para renovarse. Al meditar en estos símbolos, no solo los comprendemos intelectualmente, sino que permitimos que activen la iluminación espiritual dentro de nosotros, revelando conexiones que la mente lógica nunca podría alcanzar. Son portales a la sabiduría ancestral codificada. Considera las escuelas herméticas o las profundas enseñanzas de la cábala judía. Ambas utilizan un complejo sistema de símbolos y números para describir la estructura del universo y el viaje del alma. El árbol de la vida cabalístico, con sus 10 seferot, no es solo un diagrama, es un mapa dinámico de la conciencia, de la manifestación divina desde la Ein Sof, la infinitud, hasta el reino material. Cada sefiera representa una dimensión, un aspecto de la conciencia, y el camino entre ellas es el flujo de energía cósmica. Comprender estos textos prohibidos, no porque sean literalmente ilegales, sino porque son inaccesibles para la mente no iniciada en los misterios ocultos. Es como aprender el lenguaje secreto de la creación. Nos muestran que el universo no es estático, sino una corriente pulsante de energía e información, constantemente manifestándose y desarrollándose en el arte sagrado de las civilizaciones perdidas. Los mitos fundacionales,
las epopeyas de los pueblos antiguos. Piensa en los jeroglíficos egipcios. En cada imagen es un portal, una síntesis de concepto y energía. Piensa en las epopeyas védicas de la India, como el Mahabharata y el Bhagavad Gita, que, bajo sus capas de narrativa, revelan profundas enseñanzas sobre la naturaleza de la existencia. El Dharma y el Karma no son meras historias para entretener, sino vehículos para la sabiduría ancestral, diseñados para reactivar memorias dormidas de nuestro verdadero origen. Son mapas de ruta hacia la iluminación espiritual, el verdadero desafío. Por lo tanto, no es encontrar un libro que revele la verdad, sino desarrollar la capacidad de leer el libro del mundo mismo, de percibir los mensajes subliminales en el propio tapiz de la realidad. Lo que vemos como caos puede ser un orden intrincado esperando ser desvelado. Los misterios ocultos no están ocultos de nosotros, sino en nosotros, esperando ser redescubiertos a través de la purificación y el enfoque de la alquimia interior. La iluminación espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo de despojarse de los velos, donde cada revelación conduce a una capa más profunda de comprensión. A la pregunta, entonces, no es solo que está velado, sino por qué está velado. ¿Y quiénes somos nosotros para quitar esos velos? Cada símbolo descifrado, cada mito reinterpretado, no es solo una pieza de información, sino un fragmento de un espejo que refleja una parte más grande del ser cósmico, incitándonos a preguntar así: la realidad es un tapiz de símbolos y la alquimia interior, la clave para descifrarlos, que nos impide tejer nuestra propia versión de la verdad, manifestándola con intención. La mayor revelación, por lo tanto, no es descifrar el misterio exterior, sino tejer la verdad que pulsa en el interior, manifestándola en el mundo. ¿Estás listo para ser el arquitecto de tu propio tapiz de realidad, o solo un espectador? Si esta reflexión resonó contigo, comparte este video y suscríbete al canal para más viajes de descubrimiento. Para profundizar en la alquimia de la conciencia, mira nuestro próximo video sobre la geometría sagrada de la manifestación.